Okay, good night everybody. This is Prepa en Línea CEP, and today is the closure for the model number 6, right? Today is Friday, 5th April, and in this moment are 8 with 4 minutes. We are going to start this session, and I am going to talk about who is here. In this case, Andrés Rafael and Gustavo Ballesteros, que han sido muy constantes en lo que fueron los espacios abiertos para este módulo número 6. Y bueno, en espera de que algunos otros que también han entrado frecuentemente lo hagan. Pero bueno, pues vamos a dar inicio. Este es nuestro objetivo. Students make a revision about the most important verb from the model number 6. That's the verb to be, verb have, and the rest of the verbs. Okay, we have an agenda, como siempre. Tenemos una agenda de lo que es de lo que va a ser nuestra sesión el día de hoy. Greetings to everyone. Review verbs. Nuestro cierre de módulo con el verbo to be, verb can, affirmative, negative, and questions, possessive adjectives, ing form, and about your opinions, right, if you have. Bueno, estoy admitiendo a otro de sus compañeros, Marcos Antonio, good night, buenas noches, y bueno, estamos dando inicio a nuestra sesión. We have already mentioned about these 3 verbs. Si hacemos un repaso, un review de todo lo que ha sido nuestro módulo número 6, bueno, nos encontramos con este esquema que está aquí presentándoles, que tiene 3 características, 3 llaves muy importantes, que es el verbo to be. Con el verbo to be iniciamos nuestras primeras sesiones describiéndonos y dando a conocer nuestra información personal, personal information. Algunos de ustedes, es más, espero que la mayoría recordará las actividades que se enviaron, que se entregaron, en donde hacemos uso de la conjugación del verbo to be. Recuerden que es para presentar, dar información personal, incluso la de otras personas, cuando describimos la apariencia o la personalidad de algunos miembros de nuestra familia, y a eso le sumamos pues el vocabulario de la familia. Trabajamos el verbo to be in affirmative, negative and question. En las 3 formas fuimos manejando el verbo to be, lo adjuntábamos e íbamos viendo con la descripción de objetos. Y bueno, en las primeras semanas hicimos parte de ese verbo. En la segunda llave observan el modal verb can, que lo utilizamos y lo empleamos para describir nuestras habilidades. I can play soccer, I can't play a guitar, hablando de acciones positivas o de enunciados negativos. También vimos cómo hacer una pregunta. Can you play soccer? Can she ride a bike? Etcétera. Vimos también esa conjugación, incluso en las actividades que se enviaron a través de el uso del can, pues incrustamos o hicimos uso de una imagen que acompañaba a nuestra respuesta para darle pues como una complementariedad que fuese más adecuada a lo que fue nuestra respuesta. Y ya en la parte 3 o en la tercera llave dice rest of verbs. En este resto, ¿ok? Vimos lo que es el presente simple, simple present. Y aquí, bueno, encontramos que para hacer un enunciado afirmativo debemos seguir varias reglas.
en la conjugación, sobre todo de lo que son las terceras personas. Identificamos cuáles son esas y de ahí las reglas que debemos seguir al momento de hablar o de conjugar un verbo en tercera persona, cuando le agregábamos la S, en algunos casos ES, etcétera, cómo hacer un enunciado negativo con el auxiliar do o does, dependiendo de quién, del sujeto del que estábamos hablando o del que estemos hablando, y lo mismo cuando se trate de una pregunta. Debemos identificar quién es nuestro sujeto para poder emplear el auxiliar do o does de la manera más correcta, y además pues también usamos las WH question. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que fuimos viendo durante todo el módulo. Obviamente, no solo especificamos esto, también fuimos agregando vocabulario, como se los comenté, de la familia, de los objetos de la casa, cuando vimos las habitaciones, que veíamos there is, there are, etcétera. Entonces hicimos además uso de varias estructuras para la descripción cuando trabajamos las preposiciones in, on, under, above, etcétera. Y además, bueno, para dar una dirección, in front of, next to, across, turn right, turn left, etcétera. Entonces, esta es simplemente una parte, digamos que importante, porque tiene que ver con la conjugación de los verbos, pero bueno, no fue lo único. Fuimos trabajando ese vocabulario a través de todo nuestro módulo número 6. Y el día de hoy pues vamos a darle así como un review, un repaso, y obviamente pues la parte más importante va a ser la que ustedes expliquen o especifiquen en caso de que tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, ok, entonces, to the first is the verb to be. Here you have I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are, right? Okay, you have here the correct how the correct use of the verb to be. And remember, most of the times we use verb to be to describe personal information. So for example, in this case, I have this example. Hi, good morning everybody. I'm an English teacher. I'm 45 years old and Mexican. Also, I can include my telephone number, my address, my email, my occupation, etc. Okay, according to this, so we use the verb to be. So we have this, my personal information, also another one's personal information. For example, here you have good evening, she is, I'm talking about a different person. She is Nancy. She's housewife. She's 19 years old and she is from Mexico. As I mentioned, you can include more information if you know. You can describe, and you use here the verb to be. Here you use the verb in affirmative form. Also, you can use in a complete form, you are, or you're when you have a contraction. He is or his if you use that, or she is, she's if you use, as I mentioned, the contraction, right? Okay, questions? Until here you have a question. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, I don't have any question. Thank you, excellent. Okay, very good. Now,
So as we have mentioned, verb to be in questions. So it's very important that you recognize how to use or imply questions. For example, are you happy today? Remember, we are talking with the verb to be. Okay, so the verb to be is possible that you use and you have by itself to make a question. El verbo to be es un verbo muy especial porque incluso él mismo no necesita de otro auxiliar para hacer una pregunta. Lo único que hacemos es intercambiar la posición de el verbo to be con el pronombre. Y con eso tenemos una pregunta. You are intelligent. You are a student. Y al momento de hacer una pregunta, al inicio va el verbo to be y después el pronombre. Are you happy today? Are you a student? Are you married? Are you from Mexico City? Bueno, ¿y por qué estoy hablando de you? Pero una vez que el sustantivo cambie, el pronombre cambia, entonces escribo, is she a student from prepa en línea? Yes, she is. Or no, she isn't. It's according to the answer. Una vez que tendremos comprendida cómo es la estructura de la pregunta, pues ya damos una respuesta acorde a la pregunta que hagamos o que nos estén haciendo. Aquí lo importante es hacer la pregunta. Are you? Is she? Is he? Y bueno, recordemos también que para hacer una pregunta, esta es la estructura y al momento de hacer una pronunciación debemos darle esa entonación. En la gran mayoría, no fue en todos los casos, pero en la gran mayoría de las retroalimentaciones, recuerdo muy bien que va esa situación, esa recomendación. Recordemos que debemos dar una entonación a lo que es la pregunta. ¿Ok? ¿Para qué? Para identificarla y a su vez expresarla para que esa persona sepa que le estamos haciendo una pregunta. Are you from Puebla? Y entonces la entonación para la pregunta, pues eso es lo que lo caracteriza. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que utilizar las preguntas, recuerden, para identificar esa información personal. Es cierto, el verbo to be también lo utilizamos en otros tiempos gramaticales, ¿sí? No es exclusivo de la información personal, pero bueno, una vez que sabemos que es para identificar, para describir información personal, ya vendrán más adelante en qué otras situaciones vamos a emplear ese verbo to be. ¿Ok? Se utiliza en tiempos compuestos, cuando venga el pasado, por ejemplo, que ustedes van a ver en el siguiente módulo el pasado, pues inician con el pasado del verbo to be. Bueno, ya con su debido tiempo lo trabajarán, verán cuál es, pero la base ya saben que es personal information y va teniendo una, digamos que una continuidad, puesto que se utiliza en otras formas. Ok, bueno, entonces, para ello también es importante hacer uso de los adjetivos posesivos. ¿Por qué de los adjetivos posesivos? Why? Because when we use possessive adjectives, most of the times we use the verb to be. Se acompaña bastante cuando trabajamos los adjetivos posesivos y hacemos uso de ese verbo to be. Y bueno, aquí les voy a plantear un ejemplo, una situación
ya que una de sus compañeras me decía, ¿cómo vamos a utilizar, bueno, cómo hemos utilizado el verbo to be para descripción de una posesión cuando decimos my phone number is, my address is, my nationality, etc. Hablamos de una posesión y la pregunta que me hacía su compañera era ¿por qué no usamos una posesión para el pronombre it? Como ustedes lo están viendo aquí en la diapositiva, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its. Y entonces el ejemplo que les voy a plantear es para la descripción de un posesivo cuando hablamos de un objeto, object, thing, animal or place. Even a situation, incluso aquí le agregaría objeto, cosa, animal, lugar o situación. ¿Ok? Pero bueno, vamos a plantear cómo se hace o cómo sería un ejemplo del posesivo para el pronombre it. Bueno, recordemos que el it se emplea para alguna de estas. Ok, y su compañero efectivamente, Andrés Rafael, ya nos puso aquí un ejemplo, ya redactó un enunciado que está en el chat y es correcto, ok, es correcto, ok, entonces, I have a dog, its name is Rocky, ok, bueno, y además les decía, se acompaña muy bien el tema de los posesivos cuando es el verbo to be. En este momento lo estamos viendo en presente y ustedes también lo van a trabajar en pasado, incluso en futuro. Bueno, entonces, I have a dog, its name is Rocky. It is my dog, its name is Rocky. It is 9 months old, right? It is an Akita, and its favorite toy is its bone, right? Okay, we are talking about my dog. Estamos hablando de mi mascota, right? Ya no estoy hablando de una persona, de como lo hicimos al describir a nuestro familiar, my father, my brother, my sister, my daughter. Y entonces empleábamos, si es masculino, his, si es femenino, her. Y recuerdo que decíamos, her hair is white, o sea, su cabello es blanco, etcétera. ¿Ok? Bueno, sus ojos, su boca, etcétera. En este momento el posesivo es para it's an animal, a thing or a place. De la misma manera podemos manejar un lugar. Por ejemplo, si mi lugar favorito es un restaurante, por ejemplo, pues digo que ese restaurante tiene, ok, no sé, jardín, ok, entonces voy haciendo la asociación con el posesivo para ese lugar, por eso es que se emplea para object, things, animal, places, right? Ok, so is it clear? Vean la información, estoy hablando de el posesivo, lo que posee mi mascota. Bueno, además de que doy algunos datos, cómo se llama, su nombre, tiene 9 meses de edad y su juguete favorito, ¿ok? Entonces ahí es en donde estoy empleando el posesivo its, right? Ok, bueno, así es la manera en cómo se va a presentar. Efectivamente, y se lo comenté a su compañera que me hizo la pregunta, probablemente nos faltó esta situación, manejar el posesivo con el pronombre it, nos enfocamos más a lo que fueron las personas, he, his, she, her, y sobre todo en la primera persona, I, my. Bueno, pero aquí tienen un ejemplo para que lo vean, lo sigan y les pueda ayudar al momento de responder alguna situación. ¿Ok? Bueno.
De ahí me voy a lo que es el can y el can't. Recuerden que el can es para trabajar, ¿qué? Abilities, right? ¿Ok? Entonces, ya no es el verbo to be. Eso sí, hay que hacer una diferencia, digamos que un corte para cada uno de los temas. Verb to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Personal information. ¿Ok? Entonces voy haciendo esa asociación. El verbo to be lo voy a emplear para describir o dar a conocer información personal. Ahora, second point, segundo punto, que es el can't. Is personal information about my abilities, but is different. ¿Ok? El verbo, el modal verb can me pregunta ahora sobre mis habilidades o las habilidades de esas personas. Pueden ser propias o pueden ser de alguien más. Entonces hago la pregunta, can you make friends easily? Ya tengo la pregunta, can you make friends? Yes, I can. No, I can. Ya eso va a depender de cada uno de nosotros, de las habilidades sociales, de las habilidades cognitivas y de las habilidades físicas que podamos realizar. Right? Ok. Can you speak in English? Varios de ustedes, muchos de ustedes van a responder, yes, I can. Right? Ok. So, can Sam spell word fast? Incluso puedo responder por las habilidades de una tercera persona. Can Sam spell words fast? Yes, she can. No, she can't. Ahí nada más hacer, bueno, tener el cuidado de usar el pronombre correcto. Cuando la pregunta venga hacia mí, pues entonces contesto en primera persona, I. Pero cuando ya se trate de una tercera persona, bueno, pues nada más hacer el ajuste y saber a quién o de quién es esa respuesta. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la siguiente. We can use a computer, but we can drive a car. Así como hago una pregunta, también puedo hacer un enunciado. Y vean, en esta situación tengo dos ideas dentro de una sola. We use a computer, but we can drive a car. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿En qué somos hábiles? Usando una computadora, y en qué no, en conducir un auto. Ok, puede ser a la inversa, simplemente son ideas. My sister can speak in English. ¿Qué puede hacer ella? What can she, what she does? ¿Qué hace? But she can ride a bike. But she can ride a bike, right? It's a positive, affirmative sentence and a negative. ¿Ok? Y les decía, esto ya no tiene nada que ver con el verbo to be. El can, recuerden, remember, is for abilities, right? Abilities. In the first, in the second, or in the third person. Aquí no hay problema tampoco cuando empleemos la tercera persona, porque para todos los pronombres es can. Esta característica tiene este modal verb. Y además otra característica que vimos es que se hace acompañar de otro verbo para que tenga esa coherencia nuestro enunciado. My sister can speak. Entonces hay un verbo que siempre va a acompañar al can. Right? We can't drive. Afirmativo o negativo, siempre va a ir ese verbo que acompaña al can o al can't. Right? Ok, entonces nuevamente está la tabla que al inicio comentábamos hasta aquí. Verb to be, modal can, and the rest of the verb. Recuerden, en este tercer apartado veíamos varios verbos, como cuáles vamos a recordar los que tienen que ver con nuestros gustos, like. Además manejábamos el love. ¿Sí se acuerdan? En negativo era el
don't like o doesn't like cuando es tercera persona, etcétera. Y de esa manera, entonces, aquí lo importante es que no se van a mezclar los contenidos. Es decir, el verbo to be, el modal can, and the other verbs. Y el resto de los verbos o los otros verbos son los que tienen su conjugación diferente, distinta. ¿Ok? Y les decía, vamos a ver brevemente, vamos a hacer un recordatorio. To these verbs, you can use an affirmative, negative, and question. Hay tres formas: la forma afirmativa, la negativa y cómo hacer una pregunta. Bueno, pues de esta manera, vean, observen la diapositiva y estamos comentando. Para esto debemos tomar en consideración dos grupos de pronombres: I, you, we, and they. He, she, it. Right? Okay, if you check, if you identify these two groups, you are going to be efficient in the conjugation of the verbs. Y para la forma negativa y cuando hagamos una pregunta, debemos saber cuándo usar do y cuándo usar does. Pero en este caso ya está definida esta situación, porque cuando el pronombre sea I, you, we, and they, haremos uso del do, y cuando sea tercera persona, he, she, or it, haremos uso del does, cuando sea negativo o hagamos una pregunta. ¿Ok? En el afirmativo no utilizaremos un auxiliar, simplemente con el verbo conjugado de forma correcta. Y entonces vamos a lo siguiente. I like to play soccer. They do exercise. We play video games and you like to dance. Como el verbo no cambia, ¿por qué? Porque es alguno de estos cuatro pronombres. Esa es la situación. El pronombre me va a identificar o me va a decir que mi verbo no cambia. Y ojo, cuando se trate de una tercera persona, aquí vienen los cambios. He likes to eat apples. She likes dancing. Robert drinks orange juice in the morning, etc. Ok, so, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si recuerdan estos contenidos. Estos contenidos son parte fundamental, ¿ok? Son parte fundamental, son, digamos que una parte de su columna vertebral para lo que van a ver en los siguientes módulos referentes a inglés, ¿ok? Una vez que ustedes tengan clara estas reglas, cuando las usen ya con otros tiempos gramaticales y en otros momentos, en otros escenarios, if you remember, si ustedes recuerdan eso, créanmelo que la parte que viene, ¿ok? Va a tener un reto importante. Sin embargo, pues la base, esa columna que les estoy comentando, pues va a estar más firme y eso hará que tengan una concepción en construcción. Tendrán que leer, tendrán que analizar la regla, pero ya tendrán esta base que les va a ayudar bastante a identificar la pregunta, forma afirmativa, por qué es negativo, cuándo se hace énfasis, etc. O sea, una serie de reglas que se van a venir digamos que como complemento a todos estos temas.
¿ok? Y aquí les decía simplemente identificar he, she, it y saber que si es una tercera persona, el verbo lleva una S. Ahora, no todo termina ahí, porque en algunos casos esa consideración se da cuando tenemos verbos terminados en Y, como el caso de play, studies, flies, enjoy, cleans. ¿Y por qué viene a consideración esto? Porque recuerden que cuando un verbo tiene la terminación en Y, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, bueno, pues que debo hacer un cambio en su escritura. Y en la pronunciación, pues debe observarse esa diferencia. He plays soccer in the park. El verbo lleva el acompañamiento de esa S. Y en el caso de studies, incluso hasta recuerden que cambia por ser una tercera persona y que el verbo le antecede una consonante. Estas y cada una de estas consideraciones las vimos en la semana 3. Bueno, además, a nuestro verbo le agregamos ES. Cuando, recuerden, siempre es con las terceras personas. Cuando el sujeto es he, she or it. Pero cuando es ES, cuando tiene alguna de estas terminaciones. SH, CH, X, S, O, Z. SH, CH, X, S, O, and Z. Also, pay attention, is with the third person. Siempre es con la tercera persona. Y lo que acabamos de comentar es una negación, es una, ¿ok? Es una negación cuando se trata de hacer uso del auxiliar don't. I don't like to play soccer. They don't practice any exercise. We don't play video games. You don't like to dance. Why don't? Because it's I, you, we, and they. Cuando el pronombre sea I, you, we, they, el auxiliar debe ser don't, mientras que cuando se trate de una tercera persona, he, she, it, el auxiliar para la negación es doesn't. Como en estos casos, he doesn't like to eat apples. She doesn't like dancing. Robert doesn't like orange juice in the morning. My brother doesn't play soccer. My dog doesn't eat any meat, etc. Okay, right according to these ideas, so you have to complete your sentences, right? En la forma negativa para la tercera persona debe seguir esta regla. Y entonces, bueno, en la gráfica veíamos que es lo mismo o el mismo auxiliar cuando se trate de preguntas. Do, does. Y como lo acabamos de ver, cuando uso do, I, you, we, and they. Cuando usaré does, cuando sea he, she, and it. Aquí tienen y están observando algunos ejemplos. Do you like English? Como el sujeto es you, por eso se contesta en primera persona. Pero si el sujeto es does she cook every day? Obviamente el sujeto debe ser she. Yes, she does. Or no, she doesn't. According to the sentence that you are doing. Right? And the final, does Sandra work in the office? Yes, she does. No, she doesn't. Right. Ok. Nuevamente, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda?
Ok, no. No hay dudas hasta aquí. Bueno. What do you have next? Bueno, a continuación vienen una serie de preguntas y bueno, les pido su participación. Ok, no son muchas preguntas. Considero que abarcan los temas que hemos trabajado, que hemos comentado. Ok, y bueno, a ver, aquí está la primera pregunta. Incluso tiene 3 opciones, todas son de opciones. Ok, bien. Dice la primera pregunta, question number 1. My best friend, Lucy, she lives in Monterrey. ¿Cuál sería la respuesta? O el complemento para completar este enunciado. Has, is, or can. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, observo que van colocando sus respuestas dentro del chat, muy bien, ok. Y efectivamente la palabra que complementa es is, my best friend is, ok, bien. My uncle's son is my brother, niece, or cousin. ¿Cómo se complementaría esta pregunta número 2? My uncle's son is my... ya hay una respuesta, muy bien. Ok. Ok, vamos a ver. Y efectivamente, my cousin. My uncle's son is my cousin. Right. Excelente. Esto tiene que ver con el vocabulario de la familia. ¿Sí? Es netamente vocabulario. ¿Sí? Hay una regla por ahí que es el apóstrofe y para eso se emplea, para dar un posesivo también. Ok, number 3. I have a baby sister. My, her, your name is Isabella. Excelente, muy bien. Perfecto. Muy bien. Her name is Isabella. ¿Ok? Hace uso del posesivo femenino. ¿Ok? ¿Por qué se especifica? Porque recuerden que hay posesivo masculino. Entonces, en inglés sí se debe especificar eso. Ok, muy bien. Number 4. My parents from Mexico City. Ok, have, are, or is. Andrés Rafael, muy bien. Excelente. Muy bien. Andrés, excelente. Gustavo también. Muy bien. Entonces la respuesta correcta es Are my parents from Mexico City? Ok, no hay una respuesta, pero está el complemento de la pregunta que es are. ¿Por qué are? Because involves both. Involucra a ambos, tanto a mamá como a papá. Por eso dice parents. Entonces la correcta es are. Excelente. Muy bien, next. Number 5. Acabamos de hablar de auxiliar. Muy bien, de acuerdo al pronombre, muy bien, excelente. Do you like red apples? Ok, perfecto, muy bien. Number 6. I don't like with traffic. I don't like driving. I don't like drove. I don't like is driving. Muy bien, Andrés. Excelente. Y bueno, sus compañeros Gustavo y Marcos colocaron draft. Ok. I don't like driving. La correcta es driving.
Drove es el pasado de drive, ¿ok? Y bueno, pues en el siguiente módulo van a ver el pasado. En este módulo 6, lo que trabajamos fue present, todo el presente del verbo to be, del verbo can y de los verbos que comentamos en la gráfica. Like, siempre hablamos en presente. I like hamburgers. I don't like pizza. Siempre en presente. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta en este momento es driving. Drove es pasado y aún no, nosotros no trabajamos nada del pasado simple o del pasado, ¿ok? Porque también van a ver el pasado compuesto, ¿ok? Bueno, siguiente, number 7. Their favorite music is pop. Favorite singer is Bruno Mars. Pay attention with the pronoun. Muy bien, vean el pronombre, porque de acuerdo al pronombre es el posesivo. Es de ahí que la tabla que tiene que ver con los posesivos nos debemos ya de saberla. ¿Ok? Identificarla. Muy bien, excelente. Veo las respuestas y efectivamente es their. Their favorite singer is Bruno Mars. ¿Ok? Muy bien. Number 8. Ya casi vamos a terminar. Dice, she has some vacations in the United States. She for shopping almost every day. ¿Cuál sería la respuesta? Think about it. Muy bien. Excelente, Andrés. Ok. Muy bien, Marco. Muy bien, muy bien. Y Gustavo está colocando ya su respuesta. Perfecto. Tercera persona. She. Ok. She. She goes for shopping almost every day. Es muy bien lo que acabamos de comentar. Se aplica la regla. Excelente. Muy bien. Number 9. Pamela is my cousin. She's from West Virginia. She has eyes blue, color blue eyes, blue eyes. ¿Cuál sería la respuesta? Esto tiene que ver con el orden de los adjetivos. Orden de los adjetivos. ¿Cuál sería la respuesta? Color blue eyes, nos dice su compañero Marcos. Gustavo, color blue eyes. Ok, hay algunas. A ver, vamos a ver. Color. Voy a poner la respuesta. La respuesta correcta sería blue eyes. Ok. Recuerden ya rápidamente que en inglés primero se coloca o se escribe el adjetivo y al último se coloca o se escribe el sustantivo que se ha calificado con ese adjetivo. Entonces, color blue eyes no puede ser porque color tendría que ser hasta el final. ¿Ok? Y blue eyes es lo que corresponde aquí. Muy bien. Y si no mal recuerdo, así es la última pregunta. Which is correct? ¿Se acuerdan de las preposiciones? Las preposiciones de lugar, in, on, above, under, next to, in front of. ¿Cuál de estos tres enunciados es correcto conforme a la imagen? Conforme a la imagen. Which is correct? Ok, a ver, ¿cuál sería el correcto? ¿Cuál enunciado es el correcto? Dice, creo que es la B. Bueno, ok.
The apple is above the box. Ok, the apple is below the box. Muy bien, excelente, bueno. Pay attention, vean cuál es la respuesta. The apple is below the box. Above significa arriba. Ok, on es sobre y above, arriba. Pero en este caso, la manzana, the apple is below, está abajo de la caja. Esto es vocabulario de las preposiciones. Ok, si ustedes lo consideran, hay que darle un repaso, trabajarlas, in, on, under. Bueno, tienen ustedes sus notas, vayan trabajándolas. ¿Por qué? Porque las vuelven a trabajar, pero ya en otro, digamos que en otro contexto. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues sí, perfecto. Con esas preguntas, son las 10 preguntas que organizamos. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Bueno, pues es un simple recordatorio de lo que son los adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, ¿ok? Los van a volver a usar, ¿ok? Y como les decía ya en otros contextos, aquí los utilizamos para trabajar nuestras rutinas. ¿Se acuerdan que decíamos I usually drink a cup of coffee? I generally watch television. I sometimes play basketball, etc. Son mis rutinas, son las acciones que hago diariamente o comúnmente. ¿Ok? Bueno, más adelante estas palabras, estos adverbios los van a utilizar en otros contextos. Por eso es que en estos momentos se los estoy recomendando. Y bueno, pues no sé si alguno de ustedes ya vimos el adjetivo, ya vimos esto. Ok, bueno, pues nada más, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. No, sin dudas. Muy bien. Bueno, esta parte ya tiene que ver, como lo están observando, esta parte ya tiene que ver con el término de nuestro módulo, End of this model, Sunday 7 April. Recuerden que este próximo domingo concluye nuestro módulo número 6. Para entonces ya debieron haber subido su proyecto integrador. Algunos ya tienen su retroalimentación porque ya lo enviaron desde el día martes, algunos el día de ayer, el día de antier, otros tantos el día de ayer, y los que enviaron hoy aún no los califico, ¿ok? Pero ya son nada más los de hoy. Los de días anteriores ya les fui dando su calificación y a su vez su retroalimentación, y además ya debieran haber participado al menos 4 veces dentro del foro integrador. ¿Ok? Bueno, hasta este momento no sé si tengan alguna duda. Ok, muy bien. Efectivamente, para tener, digamos que un cierre, digamos que eh, se prestó mucho por la cuestión del periodo que tuvimos de descanso, se prestaba como para adelantar un poquito, pero quienes no, recuerden que tienen hasta el próximo domingo para hacer sus aportaciones. No hay extensiones para la semana 4. Una vez que concluye el próximo domingo nuestro módulo, pues un servidor y bueno, todos los asesores virtuales tenemos que ir sacando los promedios, ir calificando ir calificando sus participaciones dentro del foro, ¿ok? Y prácticamente tendrán
a lo largo de la semana, recuerden ya su promedio final. ¿Ok? Entonces, pues no sé si hasta este momento sí me gustaría antes de despedirme de ustedes y sobre todo que han sido constantes. Faltan 3 personas que también estuvieron entrando constantemente a las sesiones. Me gustaría escucharles si tuviesen, no sé, algún comentario de manera general, acerca de lo que ha sido o de lo que fue este módulo número 6, o si no quieren hacer el comentario de viva voz, lo pueden escribir en el chat, no sé, alguna situación que ustedes consideren muy importante antes de que nos despidamos. Algún comentario. Vi, por ejemplo, que en los distintos espacios que ustedes tienen para expresar sus dudas y sus comentarios, hicieron muy buenos comentarios sobre el módulo, ¿ok? Que les agradó, esa es una parte importante. Otros que pues como lo expresaban, así recuerdo que decía, estaba en cero prácticamente en inglés, y bueno, retomé algunas cosas que ya sabía, aprendí algunas, y bueno, pero no sé si alguno de ustedes tuviera algún comentario que hacer o que escribir dentro de estos minutos. Con todo gusto estamos para escucharlos. ¿No? ¿Alguno? Andrés, Gustavo o Marcos. Ok, bueno, voy a leer, gracias, el comentario que nos pone su compañero Andrés Rafael. Dice así: realmente me agradó este módulo, ya conocía algo sobre este idioma, incluso podía mantener conversaciones pequeñas, pero considero que gracias a este módulo pude ampliar mi conocimiento sobre este idioma y así fue interesante y agradable. Ojalá pueda coincidir con ustedes en futuros módulos. Ok, excelente, yo también espero eso. Su compañero Gustavo dice, pues yo cierro este módulo muy agradecido por el tiempo que nos brindó. Así dice, estoy leyendo el comentario. Se me complicó un poco ya que nunca había tenido la oportunidad de tener la asignatura de inglés. Efectivamente, es como se los comenté en los comentarios que vi. Hubo muchos que así lo expresaban. No tenía yo nada de contacto con el idioma, ¿ok? Estaba en cero así, y hasta ponían unos emojis que estaba en cero, no había nada. Pero bueno, esa es una parte importante, se retoman, se conocen algunos, palabras, les decía, vocabularios, expresiones, y bueno, nunca había practicado, perfecto, muy bien. De ahí la importancia de las grabaciones, son muy importantes. Bueno, muchas cosas son importantes, saber el vocabulario, conocer las estructuras, pero sí, al inicio, y bueno, les comento brevemente, tengo, digamos, el estudio de su primera grabación a la última que están enviando de su foro integrador, y créanme lo que hay un avance muy importante, positivo, ¿ok? Es muy importante, ¿ok? Incluso hasta en el timing, en el momento en el que daban su conversación, al inicio, muy rápido, al inicio, la verdad, pues trabado, pero después se fueron dando cuenta cómo se va haciendo, van teniendo más seguridad,
Y créanme lo que se va viendo, se va escuchando de diferente manera. Ujú. Ok, bueno, y su compañero Marcos también ya nos escribe que dice, y las explicaciones, muy bien, pues eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes tenga ese crecimiento. ¿Por qué? Porque les esperan más contenidos, les esperan más aprendizaje del idioma, no es el único, más adelante ya se los había comentado, todavía tienen más retos conforme al idioma, pero yo considero que también, además de su desempeño, pues también el grupo participaba en lo que casi todos enviaban sus tareas. Hay algunos que hubo que pidieron algunas extensiones, etcétera, pero la gran mayoría envió sus actividades. Y bueno, pues como dice aquí la última diapositiva, pues les agradezco, les doy las gracias por esas participaciones y pues espero que, como dice su compañero, nos volvamos a ver en futuros módulos. Es mi correo institucional para alguna situación o alguna petición o solicitud, etcétera, duda que tengan, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Y bueno, pues les deseo, bueno, ya quité la presentación, les deseo que sigan avanzando en sus módulos, ¿ok? Que sigan trabajando como lo han hecho hasta hoy y muy bien, ¿ok? Sigan avanzando, les deseo lo mejor en sus futuros módulos, ¿ok? No solo los de inglés, en todos de manera general. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, ¿ok? Hasta pronto.